En esta tercera parte vamos a determinar las presiones de diseño para componentes y revestimientos. Veamos entonces la definición en los comentarios al CIRSOC, donde nos dice que los componentes reciben las cargas de viento directamente o a través de revestimientos y las transfieren al sistema principal resistente a la fuerza de viento. El revestimiento recibe las cargas de viento directamente. Ejemplos de componentes: fijadores, cabios, correas y en nuestro caso, en el caso de nuestro ejercicio, montantes. Estos montantes sostienen paneles vidriados que constituyen nuestro revestimiento. Veamos entonces visualmente la configuración de este tipo de revestimiento. Puede verse cómo se ilustran en las fotografías. En esta imagen podemos observar que este tipo de revestimiento en muro cortina se sostiene en las losas de piso del edificio. En el siguiente video podemos ver el proceso de fijación de este sistema de revestimiento. Se puede observar la fijación a la losa. Y podemos tener distintos sistemas. Acá vemos el detalle de otro tipo de muro cortina. Continuando con nuestro ejercicio, en el artículo 5.12.4.2 tenemos la expresión para determinar la presión sobre estos elementos, que viene dado por Q por GCP menos Q sub I por GCPI, donde GCP es el coeficiente de presión externa y GCPI ya habíamos visto que era el coeficiente de presión interna. El coeficiente de presión externa se obtiene según la figura 8. Q va a valer Q sub Z para paredes a barlovento, a la altura Z, y QH para paredes a sotavento, laterales y cubiertas. Y Q sub I vale Q sub H para paredes a barlovento, laterales, a sotavento y cubiertas de edificios cerrados, que es nuestro caso. Este coeficiente GCP es función del área efectiva de viento. En nuestro ejemplo, los montantes se fijan a las losas que están separadas 3,30 metros. Los montantes se encuentran separados entre sí 1,5 metros. La expresión para el área efectiva es la longitud de tramo por la separación entre componentes y debe ser mayor a la longitud de tramo por la longitud de tramo sobre 3. El área tributaria para la componente, para el cálculo del área efectiva, es la que se muestra en el diagrama. Esta área efectiva de viento solo se debe usar para el cálculo para determinar el valor de GCP. La carga inducida por el viento se debe aplicar sobre el área real tributaria al componente que se está considerando.
La definición de esta última para un componente o un panel de revestimiento es la longitud, como dijimos, multiplicada por un ancho efectivo que no debe ser menor que 1/3 de la longitud de tramo, según la definición del capítulo 2. Veamos entonces el cálculo del área efectiva para montantes. Habíamos visto que tomamos longitud de tramo 3,30 metros por 1,5 metros, nos da un valor de 5 metros cuadrados. Pero debemos verificar, según la disposición del reglamento, que esa área no sea menor al área resultante de multiplicar la longitud de tramo por la longitud de tramo sobre 3. En este caso, adoptamos el valor de 5 metros. Con este valor, vamos a la figura 8 del reglamento, donde tenemos una figura para componentes y revestimientos para edificios de altura superior a 20 metros, donde tenemos los coeficientes de presión externa para edificios parcial o totalmente cerrados, para paredes y cubiertas. En este gráfico observamos que tenemos distinguidos distintas zonas con distintos coeficientes de presión externa. Por ejemplo, para cubierta tenemos una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Para la pared tenemos una zona 4 y una zona 5. En este diagrama podemos ver el área efectivo de viento en un eje y el coeficiente de presión externa en otro. Vamos a ver cómo utilizamos este diagrama. Habiendo calculado el área efectiva, entramos al eje con esa área efectiva e interceptamos las curvas correspondientes para la zona de interés. En este caso está ejemplificado que interceptamos la zona 5. Nos interesa conocer los coeficientes de presión para zona 5. Y luego determinamos el coeficiente de presión externa. Para el caso de componentes y revestimientos tenemos coeficientes de presión negativos y coeficientes de presión positivos. Zona y 4 para coeficientes negativos tienen curvas diferentes, pero para presión externa positiva comparten la misma curva. Una alternativa para no utilizar el gráfico, otra manera distinta de calcular este coeficiente de presión externa, podemos encontrar en la guía. Donde se encuentran detallados los coeficientes de presión externa, las expresiones para coeficiente de presión externa para las distintas zonas, ¿sí? Figura 8, para edificios con altura mayor a 20 metros. En nuestro caso vamos a verificar los coeficientes que hallamos mediante el gráfico utilizando estas expresiones. ¿Sí? Habíamos visto si utilizamos el gráfico obtenemos valor de GCP positivo 0,81 y negativo 0,84 para zona 4. Entonces vamos a utilizando la herramienta MASCAD, sin utilizar el diagrama de la figura 8, vamos a utilizar las expresiones dadas en la guía. Dentro de la expresión del logaritmo colocamos el área efectiva calculada, que era 5 metros, y obtenemos un coeficiente de presión 0,81 positivo. Y ahora, utilizando la expresión para el coeficiente de presión negativo,
repiten. En la expresión del logaritmo colocamos el área efectiva, que era 5 metros, y obtenemos un valor de coeficiente de presión externa menos 0,84. Entonces, de esta manera obtenemos los coeficientes sin utilizar la figura 8. De la misma manera, para el caso del panel vidriado, nuestro revestimiento, el área efectiva es el área total del panel. Entonces, 1,5 metros por 1,65, obtenemos 2,5 metros cuadrados. Y verificamos que la longitud de tramo 1,5 por 1,5 sobre 3 no sea superior a este valor. Tenemos un área efectiva de 2,5. Podemos tabular estos valores y obtener, ya sea con la figura 8 o con las expresiones dadas en la guía, los coeficientes de presión externa positivos y negativos. Veamos un cálculo típico de la presión de diseño. Por ejemplo, para montante en zona 4 con presión negativa, ¿sí? La expresión de P será la presión dinámica, ¿sí? Que en este caso, habiendo visto, coinciden que se obtoma Q es igual a Q sub H y Q sub I va a ser Q sub H. Entonces sacamos factor común y multiplicamos por la diferencia de los coeficientes de presión y obtenemos los valores de 1260 Newton por metro cuadrado con presión interna positiva y menos 815 Newton por metro cuadrado con presión interna negativa. La presión negativa dominante se obtiene con la presión interna positiva y la presión positiva dominante con la presión interna negativa. Veamos esto utilizando la herramienta Mascad nuevamente. Sí, entonces tenemos la expresión de la presión, ¿sí? En el ejemplo que yo tengo utilizando la herramienta Mascad he utilizado unos subíndices, pero corresponde con las expresiones dadas por el reglamento. Q sub Z6 en este caso es mi presión dinámica a la altura media, 1235 de nuestro ejemplo, y tenemos acá la diferencia de los coeficientes de presión. Entonces, nos dice que la presión negativa dominante se obtiene con la presión interna positiva. Vamos a cambiar el signo de la presión interna y obtenemos 1260 Newton por metro cuadrado. Y la presión positiva dominante con la presión interna negativa. Veamos en la expresión. Acá tenemos el coeficiente de presión externa positivo con coeficiente de presión interna positivo. Cambiamos la presión interna a negativa y obtenemos la presión positiva dominante con presión interna negativa. Finalmente, podemos tabular las presiones de diseño para montantes para distintas alturas, para zona 4 y zona 5, y de la misma manera para los paneles. Presiones de diseño en paneles para zona 4 y zona 5, positiva y negativa. Y hasta aquí, en esta parte finalizamos el desarrollo del ejercicio.